Queridos oyentes de Historias para dormir en calma, respiren hondo y permitan que sus mentes viajen conmigo. Sientan como el tiempo se ralentiza, como el aire se vuelve más denso con el peso de la historia, pero también con la calma que solo la noche puede traer. En este viaje, ustedes son el centro, los ojos que observan, el corazón que siente. Imagina, si me acompañas, que retrocedemos muchísimos años. No solo una década o dos, sino siglos. Nos encontramos en la Sicilia profunda, bajo un sol que quema la piel y la tierra por igual, una tierra que hoy conocemos por su belleza, pero que en aquel entonces era un lugar de desafíos constantes. Es el inicio del siglo XIX, sí, los primeros años de este siglo, o quizás incluso los últimos alientos del XVIII. El año exacto es menos importante que la sensación, la atmósfera que te rodea. Los ecos de grandes revoluciones en otros lugares del mundo apenas llegaban hasta aquí, distorsionados por la inmensidad del mar Mediterráneo, como si los problemas de la lejana Europa no pudieran tocar la realidad de tu pequeño pueblo. Tú eres parte de este paisaje, un joven, o quizás una joven, con los pies en la tierra reseca y la mirada llena de preguntas hacia un horizonte que rara vez ofrecía respuestas fáciles. Tu familia, como tantas otras, vive del campo, del sudor que riega los olivos centenarios y los viñedos que luchan por aferrarse a estas laderas. La vida es una lucha diaria, no solo contra la naturaleza caprichosa, con sus sequías y sus lluvias torrenciales, sino, y esto es lo más importante, contra la indiferencia y la tiranía de los que supuestamente mandan. Ves a tus vecinos, a tus parientes, trabajar de sol a sol, con las manos agrietadas y la espalda doblada, y aún así, la comida a veces escasea. El gran terrateniente, el barone o el marchese, vive en su finca, a menudo lejos, en la comodidad de una ciudad, dejando a sus capataces a cargo, que son, en la mayoría de los casos, hombres duros y despiadados. Y más lejos aún, casi en otro universo, está cualquier ley que pudiera protegerte. El rey de Nápoles, los Borbones, los españoles antes que ellos, o quien sea que se siente en el trono, es una figura distante, casi mítica, cuya autoridad no se siente en el camino polvoriento que lleva a tu humilde casa. Sus edictos son solo palabras escritas en papeles que nadie aquí sabe leer, y que de poco sirven cuando el hambre aprieta. Los bandidos, sí, los briganti, son una realidad mucho más cercana y palpable. Aparecen de la nada, como sombras, ocultos por la intrincada geografía de la isla, llevándose lo poco que tienes, el ganado, la cosecha que tanto esfuerzo te costó, e incluso, a veces, la poca dignidad que te queda. Y no hay a quien acudir. No hay un policía, un carabiniere que responda a tu llamada, ni un juez que escuche tu lamento. La justicia del Estado es una quimera, una promesa vacía que nunca llega a tu aldea. Solo está tu familia, tus vecinos, tu pequeña comunidad, intentando sobrevivir en un mundo que parece haberte olvidado. Observas cómo tus mayores se miran con una mezcla de resignación profunda y una astucia ancestral. Hablan poco, con palabras medidas, con frases cortas y llenas de dobles sentidos, pero sus ojos dicen mucho, cuentan historias de generaciones de desamparo. Sabes que la justicia, la verdadera justicia para ellos, para ti, es algo que deben hacer de la misma tierra, de las mismas manos que la cultivan, porque nadie más se preocupará por ella. Te das cuenta de que la fuerza, la unión, la capacidad de defenderse, es el único escudo posible en este vasto territorio sin ley efectiva. Empiezas a entender por qué tu abuelo insiste en que las disputas se arreglan entre nosotros, en el silencio de la noche, bajo el manto de las estrellas, lejos de los oídos extraños y de la mirada de los forasteros que solo traen problemas. Es una lección aprendida a base de golpes, de injusticias repetidas, de ver cómo la autoridad oficial se muestra corrupta o peor aún, completamente ausente. La necesidad crea sus propias reglas, sus propios códigos. Sientes en lo más profundo de tu ser que la lealtad es un tesoro, más valioso que cualquier moneda, que cualquier propiedad, porque la lealtad es lo único que puede construir una muralla de protección cuando no hay otra que te ampare.
Ves a los hombres más respetados de tu aldea, aquellos con una reputación de rectitud y coraje que no se mide por su riqueza, sino por el peso de su palabra, por su capacidad de mantener un compromiso. Ellos son los uomini de honor informales, los que interceden en las disputas entre vecinos, los que imponen un cierto orden cuando el orden oficial brilla por su ausencia. Sus decisiones son ley, no escrita en pergaminos sellados, pero más fuerte y respetada que cualquier decreto real. Su autoridad no viene de un título, sino del respeto ganado a pulso, de la confianza depositada por la gente. Es en este ambiente, donde la desesperación más profunda y la dignidad más férrea se entrelazan como las raíces poderosas de un viejo olivo que se aferra a la roca, donde sientes nacer una promesa silenciosa. Una promesa de protegernos mutuamente, de ayudarnos en los momentos difíciles, de no fallarnos cuando el mundo exterior nos ignora o nos ataca. Una promesa que susurra la tierra misma, una melodía antigua que resuena en tu corazón, preparando el terreno para lo que vendrá. Estás ahí, viendo como la semilla de algo nuevo, algo que se llama nosotros, una colectividad unida por la sangre y la necesidad, empieza a germinar en la aridez. Es el comienzo de una forma de vida, una respuesta a la ausencia de un estado funcional, una necesidad nacida de la tierra y del abandono. Sientes el peso de esa necesidad, la entiendes no como una elección, sino como una condición ineludible para sobrevivir. Los ojos sabios de tu padre te lo dicen sin palabras. La mano firme de tu madre al amasar el pan te lo confirma con su silenciosa fortaleza. Estamos solos, hijo mío, hija mía, pero no desamparados, mientras estemos juntos, parece decir el viento. Esta es nuestra primera promesa, grabada en el alma de Sicilia. El sol siguió su curso sobre la isla, y con cada amanecer, aquella promesa silenciosa que sentiste germinar en la tierra empezó a tomar formas más definidas, más concretas. Los años pasaron, y con ellos, la necesidad de un orden propio se hizo aún más urgente. Estamos ya en la mitad del siglo XIX, un tiempo donde la anarquía se sentía en cada rincón de Sicilia como un velo pesado. Los terratenientes, esos dueños ausentes de las vastas extensiones de campo, se vieron abrumados por la tarea de gestionar sus propiedades. Sus intereses estaban lejos, en la corte, en las ciudades, y necesitaban a alguien que velara por sus tierras en el lugar. Fue así como figuras clave, los Gabellotti, comenzaron a ascender. Tú los observabas, los conocías. Eran intermediarios, a menudo hombres de cierta astucia y mano dura, que alquilaban las tierras a los nobles por grandes sumas, para luego subarrendarlas a los campesinos como tú, a precios exorbitantes. Pero no eran solo administradores, eran una suerte de señores feudales modernos, con un poder casi absoluto sobre la vida de los trabajadores. Ellos decidían quién cultivaba qué, cuánto se pagaba, y, lo más importante, ofrecían una forma de protección. No la protección del Estado, que seguía siendo una broma cruel, sino la suya propia. Estos Gabellotti no actuaban solos. Se rodeaban de hombres leales, fuertes y sin miedo, los Campieri. Los veías cabalgar por los caminos, con sus escopetas al hombro, sus miradas penetrantes. Su presencia era una mezcla de temor y, para algunos, de cierta seguridad. Su tarea principal era proteger las propiedades de los Gabellotti de ladrones y de otros grupos de bandidos. Pero pronto, la línea entre proteger y controlar se volvió borrosa. Si eras un campesino, un pequeño propietario, o un comerciante en el mercado local, y querías asegurar que tu cosecha no fuera robada, que tu pequeño rebaño estuviera a salvo, o que tu puesto no sufriera ataques, debías acudir a ellos. Les ofrecías tu respeto, un pago que iba más allá de lo monetario, una obediencia que aseguraba tu lugar bajo su ala. Era un trato tácito. Ellos te protegían, y a cambio, tú les debías lealtad, tu silencio, tu colaboración. Es aquí donde el concepto de omerta, el código de silencio, se arraiga profundamente en el alma de la gente. Lo aprendes desde niño. Si ves un crimen, si sabes que lo cometió, no hablas. No con los oficiales,
que en el mejor de los casos no te escucharán, y en el peor, te pondrán en problemas por meterte en asuntos ajenos. Hablar es una traición, no solo a los que te protegen, sino a toda la comunidad que ha decidido resolver sus asuntos por sí misma. Tu silencio se convierte en una armadura, pero también en una cadena. Sabes que romper la omerta es exponerte a la venganza, no solo de los implicados, sino de todo el sistema. Es mejor callar, vivir con lo que ves, y confiar en el orden que se ha establecido. Junto a la omerta, el honor, se convierte en la brújula moral. El honor no es solo la reputación individual, sino el honor de tu familia, de tu clan, de tu palabra. Un hombre de honor es aquel que cumple sus promesas, que defiende a los suyos, que no se deja pisotear y que sabe hacerse respetar. Tú, como parte de esta sociedad, sientes la presión de mantener tu honor, de no defraudar a los que te consideran uno de ellos. Un insulto a tu honor es un insulto a tu familia, y debe ser respondido. Es una cuestión de dignidad en un mundo que constantemente te la arrebataba. Y por supuesto, la familia. No solo la familia de sangre, que es el pilar fundamental de todo, sino la familia en un sentido más amplio, la de aquellos que están unidos por estos códigos, por la misma necesidad de sobrevivir. Los Gabellotti y Campieri, y los que se les unían, empezaron a verse a sí mismos como una gran familia extendida, con sus propias jerarquías, sus propias reglas internas. Eran un sistema de apoyo mutuo, sí, pero también un sistema de control. Si alguien de la familia necesitaba ayuda, se la daba sin dudar. Si alguien cometía una falta contra uno de los tuyos, la respuesta era rápida y contundente. ¿Ves cómo los lazos de parentesco se extienden para incluir a aquellos que no comparten tu sangre pero sí tu lealtad y tus intereses? La influencia de estos grupos creció exponencialmente. Donde el Estado era débil, ellos se hicieron fuertes. Controlaban los mercados locales, las fuentes de agua, el acceso a la tierra. Resolvían disputas de límites de tierras, arreglaban robos, incluso actuaban como prestamistas, cobrando intereses altísimos, pero siendo la única opción cuando nadie más te daba crédito. Tú eres testigo de cómo este poder informal se va consolidando. Aquellos hombres que al principio eran solo respetados por su coraje, ahora inspiran un respeto que raya en el miedo. Sus palabras son ley en la práctica, porque tienen la capacidad de hacerla cumplir. Los pequeños robos y el bandidaje no desaparecieron, pero se transformaron. Ahora, los ladrones debían pedir permiso, o pagar un tributo, o arriesgarse a la ira de estos nuevos señores. Incluso el contrabando, que siempre fue una actividad lucrativa en una isla, empezó a ser organizado y protegido por estas mismas redes. La economía local, en gran medida, se movía al ritmo que marcaban estos nuevos poderes. Se crea un entramado, una red invisible que cubre toda la isla, donde cada eslabón conoce su lugar y su función. Es un sistema paralelo, que existe bajo el manto de la supuesta autoridad estatal, pero que en realidad la eclipsa y la sustituye en la vida cotidiana de la gente. Te das cuenta de que lo que empezó como una forma de protección rudimentaria, nacida de la necesidad, se ha convertido en algo más complejo, algo con una estructura. Ya no es solo la promesa de nosotros contra el mundo exterior. Ahora es nosotros gobernando nuestro propio mundo, con nuestras propias leyes y castigos. La palabra mafia no se usa aún de forma generalizada, pero la esencia de lo que se convertiría en ella ya está ahí, en cada trato sellado con un apretón de manos, en cada silencio impuesto, en cada mirada que juzga y sentencia. Sientes el pulso de este cambio, la transformación de la desesperación en control, la evolución de la autodefensa en una autoridad alternativa que exige lealtad absoluta y ofrece una peculiar, y a veces brutal, forma de justicia. Es un pacto con la sombra, un camino que, una vez tomado, es casi imposible de abandonar. Y así, el tiempo continuó su inexorable marcha, pero esta vez, con un evento de magnitudes históricas que sacudió los cimientos de toda la península itálica. Corría el año 1861, y la unificación de Italia se convertía en una realidad.
De pronto, Sicilia dejó de ser parte del reino de las dos Sicilias, de los Borbones, para pasar a ser parte de un nuevo y flamante reino de Italia. Las esperanzas eran muchas. Las promesas de un futuro mejor abundaban en los discursos políticos que, de nuevo, llegaban distorsionados y lejanos a tu pequeña aldea. Se hablaba de progreso, de ley, de un Estado fuerte que por fin pondría orden. Pero tú, con la experiencia de tus años y el peso de la historia de tu familia, sabías que las cosas rara vez cambiaban tan fácilmente. Y así fue. El nuevo Estado italiano, centralizado en el norte, demostró ser tan ineficaz, o incluso más, que sus predecesores en el sur. Sus leyes, sus funcionarios, sus ejércitos, eran percibidos como forasteros, como una fuerza de ocupación más, que no entendía las particularidades de la isla, sus necesidades, ni sus códigos. Los carabinieri y los jueces que llegaban del continente hablaban un dialecto diferente, no comprendían el honore ni la omerta, y a menudo eran tan corruptos como los pocos que habían existido antes. El vacío de poder se mantuvo, y en algunos aspectos, incluso se acentuó. La promesa de un Estado protector se desvaneció como la niebla al sol. Este fracaso del nuevo Estado fue, irónicamente, el caldo de cultivo perfecto para que aquellas redes de protección que habías visto nacer y crecer, se consolidaran y expandieran aún más. Ahora, ya no eran solo una necesidad local, sino una alternativa organizada al gobierno inexistente. Los Gabellotti y sus Campieri, que ya manejaban el campo, extendieron su influencia a los pueblos y las pequeñas ciudades. La demanda de sus servicios creció, porque el ciudadano común seguía sin tener a quien recurrir. Si el Estado no te protegía, ellos lo harían, a su manera y a su precio. Es en esta época, con el telón de fondo de la recién nacida Italia, que la palabra mafia comienza a resonar. Al principio, era un término ambiguo, usado para describir una actitud de altivez, de bravuconería, de desafío. Un hombre mafioso era alguien orgulloso, que no se doblegaba. Pero pronto, el término se asoció directamente con estas organizaciones criminales que operaban en la sombra, que imponían su ley. Se decía que la palabra venía de mafia en un dialecto árabe siciliano, que significaba protección o refugio, o quizás de un acrónimo de Morte alla Francia Italia Anela, un grito de guerra contra la dominación extranjera. Cualquiera que fuera su origen, la palabra empezó a circular, describiendo una realidad que todos conocían pero de la que nadie hablaba abiertamente. La prensa de la época, los informes policiales y judiciales, comienzan a usarla para describir la sociedad secreta y el control social ejercido por estos grupos. Tú eres consciente de cómo esta sociedad se vuelve más compleja, más arraigada en el tejido social. Controlaban no solo la tierra, sino también las industrias emergentes de la isla. Piensa en los lucrativos huertos de cítricos, cuyas naranjas y limones se exportaban a toda Europa y América. Los hombres de la mafia controlaban el transporte, el empaque, la venta. Se aseguraban de que solo sus contactos tuvieran acceso a los mercados. O las minas de azufre, una industria brutal y peligrosa, donde la mano de obra era explotada sin piedad. Allí, estos grupos imponían su control sobre los trabajadores y los capataces, garantizando paz laboral a los dueños a cambio de un tributo, o extrayendo dinero de los salarios de los mineros. La vida económica de la isla pasaba cada vez más por sus manos. Observas cómo las familias, ahora unidas por lazos que iban más allá de la sangre, por lazos de lealtad y por el miedo, se organizan en cosche, o familias, cada una con su propio territorio, su propio capo, su propio código interno. Estas familias, aunque a veces rivalizaban entre sí, compartían una estructura similar y un respeto por la omerta y el honore. Se establecían jerarquías informales, donde la palabra de los hombres más poderosos era la última. Te das cuenta de que lo que una vez fue una respuesta espontánea a la anarquía, ahora se ha transformado en una verdadera organización criminal, con una filosofía propia, una ética distorsionada que justificaba sus acciones en nombre de la protección del honor y de los intereses de la familia.
La consolidación de estas estructuras fue lenta, pero imparable. Las alianzas se formaban y se rompían. Los conflictos por el control de los territorios y los negocios eran frecuentes y sangrientos, pero el sistema, en su conjunto, se fortalecía. El Estado intentaba, de vez en cuando, intervenir con campañas de represión, pero estas solían ser ineficaces, temporales, y a menudo terminaban fortaleciendo aún más la imagen de la mafia como la única fuerza capaz de resistir al gobierno central. Los políticos locales, para sobrevivir, se veían obligados a pactar con estos grupos, a pedirles favores, a buscar su apoyo, creando una red de complicidad que se extendía desde el campo hasta los salones de la política local. A finales del siglo XIX, te das cuenta de que lo que empezó como un susurro de la tierra, una promesa de autodefensa entre campesinos desamparados, se ha convertido en un poder palpable, una sombra que se extiende por toda Sicilia. Ya no es solo una idea, es una realidad, con sus propias reglas, sus propios hombres, sus propias ambiciones. Las semillas que se plantaron en la desesperación han echado raíces profundas y han dado frutos amargos, pero también, para algunos, frutos de poder y de seguridad. Este es el legado de nuestras primeras promesas, una compleja red de lealtades y miedos que ahora está lista para cruzar el océano, buscando nuevos horizontes. Pero eso, mi querido oyente, es una historia para otro momento, cuando el viento nos empuje hacia nuevas tierras. El viento nos empujó, como a tantos otros, hacia nuevos horizontes. La promesa silenciosa de la tierra siciliana, esa que sentiste crecer en tu corazón, esa necesidad de una ley propia ante la ausencia de una ley justa, ahora te acompañaba en un viaje incierto. Era el inicio del siglo XX, o quizás los últimos años del XIX, cuando la llamada del Nuevo Mundo se hizo un clamor ensordecedor. Ya no podías ignorarla. Las cosechas seguían siendo escasas, los terratenientes igual de voraces, y la mafia, esa estructura que te había parecido una salvación en un principio, ahora también ejercía una presión constante, exigiendo lealtades, tributos y sumisión. Aquel orden que había nacido de la necesidad, se había convertido en una segunda tiranía, más cercana, más íntima que la del lejano Estado. La miseria era una compañera constante, una sombra que se negaba a desaparecer. Viste cómo tus vecinos, tus primos, tus amigos, preparaban sus escasas pertenencias, vendían lo poco que tenían y se embarcaban en barcos que prometían el oro y el moro en una tierra lejana. Escuchabas los relatos de parientes que ya habían cruzado el océano, cartas leídas en voz alta en la plaza del pueblo, exageradas y llenas de una esperanza que apenas podías creer. Hablaban de trabajo, de calles donde la pobreza era menos dura, de una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de las viejas rencillas y de la opresión que se había enquistado en tu isla. La idea, al principio, te parecía una locura, un salto al vacío. Dejar tu hogar, tu pequeña parcela de tierra, la familiaridad de los rostros, de las montañas, del mar. Pero la desesperación tenía un peso mayor que el miedo a lo desconocido. Viste la mirada de tus hijos, sus ropas gastadas, el hambre en sus ojos, y supiste que no podías quedarte. La decisión fue dura. Cada despedida un nudo en la garganta, cada abrazo una mezcla de tristeza y una esperanza que se sentía frágil, casi irreal. Preparaste el viaje. Vendiste la vaca, los pocos aperos, cualquier cosa que pudiera convertirse en el billete que te llevaría lejos. No era un viaje de placer, ni mucho menos. Era una travesía larga, incierta, apretado en la tercera clase de un barco que parecía una lata de sardinas gigante. El aire era pesado, la comida escasa, las enfermedades acechaban en cada rincón. Te sentabas en la cubierta, si tenías suerte de encontrar un espacio, y veías el vasto océano extenderse, sintiendo la inmensidad, la pequeñez de tu existencia ante tanta agua. Mirabas hacia atrás, hacia la silueta difusa de tu querida Sicilia que se alejaba, y no sabías si volverías a verla. Sentías una mezcla extraña de alivio y una profunda melancolía. Dejabas atrás la pobreza, sí, la opresión del barone y la asfixiante presencia de la cosca local, pero también dejabas tus raíces,
una parte de tu alma. Llevabas contigo solo lo esencial, la ropa en una maleta gastada, alguna foto descolorida de tus seres queridos, y en lo más profundo de tu ser, los códigos, las enseñanzas de tus mayores. La omerta, el honore, la familia como pilar inquebrantable, la desconfianza hacia cualquier autoridad externa. Esos principios, forjados en siglos de desamparo, eran ahora tu única brújula en un mundo que aún no podías imaginar. Te aferrabas a ellos como a un tesoro, porque eran lo único que te quedaba de tu identidad, de la tierra que te había visto nacer. No sabías que ese equipaje invisible, esas reglas de convivencia y supervivencia, serían mucho más importantes de lo que pensabas en la tierra prometida. No sabías que aquello que dejabas atrás en Sicilia, aquella forma de organizar la vida y la justicia, te esperaba al otro lado del océano, lista para renacer bajo un nuevo sol, pero con las mismas raíces profundas. Finalmente, tras semanas de travesía, el barco ancló en un puerto. La inmensa estatua de una mujer con una antorcha en alto te daba la bienvenida, pero su promesa de libertad se sentía lejana en el caos y el bullicio que te rodeaban. Era Ellis Island, la puerta de entrada a América, y luego, Nueva York. El estruendo de la ciudad te golpeó como una bofetada. Carruajes, tranvías, miles de voces en idiomas que no entendías. Las calles eran de ladrillo y hormigón, no de tierra. Los edificios se alzaban hasta el cielo, imponentes y extraños. Eras uno entre miles, un inmigrante más, con la mirada perdida y el corazón encogido. Las promesas de oro se desvanecieron rápidamente. No había dinero fácil. No había trabajo esperando. La realidad era dura, brutal. Te encontraste en los barrios pobres, los slums, donde los edificios se amontonaban, donde la gente vivía en condiciones deplorables, apiñada en pequeños apartamentos sin luz ni ventilación. Las calles estaban llenas de suciedad, los niños jugaban entre la basura, y el hambre seguía siendo una sombra familiar. Sentías el peso de la discriminación. Para los americanos, eras un dago, un wop, un italiano sucio, ruidoso, sospechoso. Hablaban de ti con desprecio, te miraban con recelo. El idioma era una barrera infranqueable. Intentabas hacerte entender, pero tus palabras se perdían en un mar de incomprensión. La soledad era una carga pesada. Te sentías más desprotegido que nunca, más lejos de cualquier ley o autoridad que pudiera defenderte. Los policías, que supuestamente velaban por el orden, a menudo te miraban con desdén, o simplemente no hablaban tu idioma, o peor, eran tan corruptos como los funcionarios sicilianos, siempre buscando una mordida. ¿A quién podías acudir cuando te robaban, cuando te estafaban en el trabajo, cuando te negaban un empleo por tu origen? No había nadie. En esta nueva jungla de cemento, los viejos códigos empezaron a resurgir por necesidad. Viste como tus compatriotas, los que habían llegado antes, o los que se habían adaptado más rápido, empezaban a organizarse. Los sicilianos se agrupaban con otros sicilianos, los napolitanos con otros napolitanos. Las familias de sangre se extendían para incluir a aquellos que compartían el mismo origen, el mismo dialecto, la misma necesidad de supervivencia. Te acercaste a ellos, buscando consuelo, buscando una mano amiga. Y la encontraste. Eran los primeros atisbos de lo que pronto sería conocido como la Mano Negra, la Black Hand. No era una organización unificada en un principio, sino una serie de grupos dispersos, pequeños, que operaban en los barrios italianos. Su método era simple y aterrador: cartas de extorsión. Recibías una nota, a menudo decorada con un dibujo tosco de una mano negra, exigiendo dinero a cambio de tu seguridad. Si no pagabas, tu negocio podría sufrir un incendio, tus bienes podrían desaparecer o tus seres queridos podrían ser amenazados. Era la misma protección que te prometían los Gabellotti en Sicilia, pero ahora con un toque más oscuro, más organizado. Te diste cuenta de que, para muchos, especialmente para los más débiles y los que tenían pequeños negocios,
Pagar la protección de la mano negra era la única forma de garantizar una paz relativa. El Estado, con sus leyes y su policía, seguía siendo una entidad lejana e ineficaz para la gente del barrio. La mano negra, en cambio, estaba presente, palpable, y su justicia era inmediata, aunque brutal. Los hombres que la dirigían eran a menudo figuras respetadas en la comunidad, que ofrecían favores, resolvían disputas, y actuaban como una especie de jueces y ejecutores en un mundo donde la ley oficial no llegaba o no les importaba. Viste como los pequeños comerciantes, los dueños de bares, los importadores, se veían obligados a ceder, a pagar. Te preguntaste si esta era la libertad que habías cruzado un océano para encontrar. Pero también sentías la paradoja. Para sobrevivir en este nuevo mundo sin ley para ti, tenías que abrazar una ley paralela, una que nacía de tus propias raíces, de tus propios códigos. Era un nuevo sol el que brillaba sobre las calles abarrotadas, pero los viejos códigos, grabados a fuego en tu alma, seguían siendo los que dictaban tu camino y tu destino. La mano negra, con su velo de misterio y su táctica de extorsión, fue solo el preludio, la primera manifestación de aquellos códigos sicilianos en la tierra americana. A medida que más y más inmigrantes italianos llegaban, estableciéndose en los distritos superpoblados de las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Nueva Orleans y Boston, aquellas redes informales comenzaron a tejerse con una complejidad sorprendente, construyendo verdaderas familias en el sentido más profundo y organizativo de la palabra. Tú lo viste de cerca, no solo como un observador, sino como parte de ese torbellino de necesidades y ambiciones. Las viejas cosche de Sicilia encontraron terreno fértil para replicarse, adaptándose al ritmo frenético de la ciudad, a las nuevas oportunidades que ofrecía un país en pleno crecimiento. Las figuras que emergerían como capós en este nuevo escenario no eran ya solo los astutos Gabellotti del campo siciliano. Eran hombres con una visión, con una capacidad para organizar, para negociar, para imponer su voluntad tanto a los suyos como, gradualmente, a los forasteros. Tomaron control de los mercados de alimentos, los negocios de importación y exportación que traían productos de la vieja Italia, las pequeñas fábricas de ropa, los negocios de carbón. El contrabando, que ya era una actividad lucrativa en Sicilia, encontró un nuevo auge en las fronteras laxas y en los puertos bulliciosos de América. Donde el Estado americano era ciego o indiferente a las necesidades de la comunidad italiana, la familia intervenía. Ofrecían préstamos cuando los bancos se negaban a darlos, resolvían disputas familiares o comerciales sin necesidad de acudir a los tribunales, protegían a los inmigrantes recién llegados de la explotación de otros grupos étnicos o de la propia policía corrupta. Para muchos, este era el único gobierno real que conocían, una autoridad que hablaba su idioma, entendía sus costumbres y les ofrecía una extraña mezcla de seguridad y opresión. Viste cómo el honor seguía siendo el pilar central, la palabra de un hombre era su vínculo, y la traición se pagaba con sangre. La omerta no era solo un silencio forzado, era una forma de vida, una lección aprendida en cada esquina del barrio. Hablar con la policía, con las autoridades, era una condena social, un exilio de la comunidad que te protegía, y a menudo, una sentencia de muerte. Recordabas las advertencias de tus mayores en Sicilia. Nunca confíes en el Estado, siempre confía en la familia. Esa lección se grabó aún más fuerte en tu mente en el laberinto de la América urbana. Los primeros enfrentamientos serios entre estas organizaciones y la ley americana fueron brutales y reveladores. Piensa en el incidente de Nueva Orleans en 1891, cuando el jefe de policía David Fiennes fue asesinado. La prensa lo atribuyó de inmediato a la mafia italiana, desatando una ola de histeria anti-italiana. Tú sentiste el miedo, la rabia de ser señalado como un criminal solo por tu origen. Los linchamientos que siguieron, donde 11 inmigrantes italianos fueron asesinados por una turba, te demostraron de forma sangrienta que la justicia oficial no te defendería, sino que te perseguiría. Este tipo de eventos solo sirvió para cimentar aún más la cohesión interna de la familia, para reforzar la idea de que solo podías confiar en los tuyos.
En ciudades como Nueva York, las pandillas de jóvenes italianos, como la famosa Five Points Gang liderada por Paul Kelly, o los primeros grupos que se agruparían alrededor de figuras como Giuseppe Morello, empezaron a forjar su reputación. Estos grupos se dedicaban al robo, la extorsión, el control de los pequeños negocios. No eran aún las 5 familias consolidadas, pero eran los cimientos sobre los que se construiría el imperio. Viste cómo los líderes, los capós, emergían de estas luchas por el poder, hombres de sangre fría, con una astucia innata y una lealtad férrea a su gente y a la organización. Eran los nuevos hombres de honor, adaptados a la jungla de asfalto. Las ceremonias de iniciación, que en Sicilia quizás eran más informales, aquí se volvieron rituales solemnes, sellados con sangre, con juramentos sagrados que unían a los hombres de por vida a la Cosa Nostra, nuestra cosa. Te das cuenta de que no es solo una banda criminal, es una sociedad secreta, con sus propias leyes, su propia jerarquía, y una influencia que, paso a paso, empieza a extenderse más allá de los barrios italianos. Aquellos viejos códigos de Sicilia, nacidos de la desesperación en una tierra olvidada, habían encontrado en el nuevo sol de América un lugar donde no solo sobrevivir, sino florecer y transformarse en una fuerza formidable, una que marcaría el destino de una nación y de generaciones de hombres y mujeres, incluyendo la tuya. El viento nos empujó, como a tantos otros, hacia nuevos horizontes, y nos encontró en las bulliciosas ciudades de América. Aquella promesa silenciosa de la tierra siciliana, esa que sentiste crecer en tu corazón, esa necesidad de una ley propia ante la ausencia de una ley justa, ahora te acompañaba en un viaje incierto. Era el inicio del siglo XX, o quizás los últimos años del XIX, cuando la llamada del Nuevo Mundo se hizo un clamor ensordecedor. Ya no podías ignorarla. Las cosechas seguían siendo escasas, los terratenientes igual de voraces, y la mafia, esa estructura que te había parecido una salvación en un principio, ahora también ejercía una presión constante, exigiendo lealtades, tributos y sumisión. Aquel orden que había nacido de la necesidad, se había convertido en una segunda tiranía, más cercana, más íntima que la del lejano Estado. La miseria era una compañera constante, una sombra que se negaba a desaparecer. Viste cómo tus vecinos, tus primos, tus amigos, preparaban sus escasas pertenencias, vendían lo poco que tenían, y se embarcaban en barcos que prometían el oro y el moro en una tierra lejana. Escuchabas los relatos de parientes que ya habían cruzado el océano, cartas leídas en voz alta en la plaza del pueblo, exageradas y llenas de una esperanza que apenas podías creer. Hablaban de trabajo, de calles donde la pobreza era menos dura, de una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de las viejas rencillas y de la opresión que se había enquistado en tu isla. La idea, al principio, te parecía una locura, un salto al vacío. Dejar tu hogar, tu pequeña parcela de tierra, la familiaridad de los rostros, de las montañas, del mar. Pero la desesperación tenía un peso mayor que el miedo a lo desconocido. Viste la mirada de tus hijos, sus ropas gastadas, el hambre en sus ojos, y supiste que no podías quedarte. La decisión fue dura, cada despedida un nudo en la garganta, cada abrazo una mezcla de tristeza y una esperanza que se sentía frágil, casi irreal. Preparaste el viaje. Vendiste la vaca, los pocos aperos, cualquier cosa que pudiera convertirse en el billete que te llevaría lejos. No era un viaje de placer, ni mucho menos. Era una travesía larga, incierta, apretado en la tercera clase de un barco que parecía una lata de sardinas gigante. El aire era pesado, la comida escasa, las enfermedades acechaban en cada rincón. Te sentabas en la cubierta, si tenías suerte de encontrar un espacio, y veías el vasto océano extenderse, sintiendo la inmensidad, la pequeñez de tu existencia ante tanta agua. Mirabas hacia atrás, hacia la silueta difusa de tu querida Sicilia que se alejaba, y no sabías si volverías a verla. Sentías una mezcla extraña de alivio y una profunda melancolía. Dejabas atrás la pobreza, sí, la opresión del barone y la asfixiante presencia de la cosca local, pero también dejabas tus raíces,
una parte de tu alma. Llevabas contigo solo lo esencial, la ropa en una maleta gastada, alguna foto descolorida de tus seres queridos, y en lo más profundo de tu ser, los códigos, las enseñanzas de tus mayores. La omerta, el honore, la familia como pilar inquebrantable, la desconfianza hacia cualquier autoridad externa. Esos principios, forjados en siglos de desamparo, eran ahora tu única brújula en un mundo que aún no podías imaginar. Te aferrabas a ellos como a un tesoro, porque era lo único que te quedaba de tu identidad, de la tierra que te había visto nacer. No sabías que ese equipaje invisible, esas reglas de convivencia y supervivencia, serían mucho más importantes de lo que pensabas en la tierra prometida. No sabías que aquello que dejabas atrás en Sicilia, aquella forma de organizar la vida y la justicia, te esperaba al otro lado del océano, lista para renacer bajo un nuevo sol, pero con las mismas raíces profundas. Finalmente, tras semanas de travesía, el barco ancló en un puerto. La inmensa estatua de una mujer con una antorcha en alto te daba la bienvenida, pero su promesa de libertad se sentía lejana en el caos y el bullicio que te rodeaban. Era Ellis Island, la puerta de entrada a América, y luego, Nueva York. El estruendo de la ciudad te golpeó como una bofetada. Carruajes, tranvías, miles de voces en idiomas que no entendías. Las calles eran de ladrillo y hormigón, no de tierra. Los edificios se alzaban hasta el cielo, imponentes y extraños. Eras uno entre miles, un inmigrante más, con la mirada perdida y el corazón encogido. Las promesas de oro se desvanecieron rápidamente. No había dinero fácil. No había trabajo esperando. La realidad era dura, brutal. Te encontraste en los barrios pobres, los slums, donde los edificios se amontonaban, donde la gente vivía en condiciones deplorables, apiñada en pequeños apartamentos sin luz ni ventilación. Las calles estaban llenas de suciedad, los niños jugaban entre la basura, y el hambre seguía siendo una sombra familiar. Sentías el peso de la discriminación. Para los americanos, eras un dago, un wop, un italiano sucio, ruidoso, sospechoso. Hablaban de ti con desprecio, te miraban con recelo. El idioma era una barrera infranqueable. Intentabas hacerte entender, pero tus palabras se perdían en un mar de incomprensión. La soledad era una carga pesada. Te sentías más desprotegido que nunca, más lejos de cualquier ley o autoridad que pudiera defenderte. Los policías, que supuestamente velaban por el orden, a menudo te miraban con desdén, o simplemente no hablaban tu idioma, o peor, eran tan corruptos como los funcionarios sicilianos, siempre buscando una mordida. ¿A quién podías acudir cuando te robaban, cuando te estafaban en el trabajo, cuando te negaban un empleo por tu origen? No había nadie. En esta nueva jungla de cemento, los viejos códigos empezaron a resurgir por necesidad. Viste como tus compatriotas, los que habían llegado antes, o los que se habían adaptado más rápido, empezaron a organizarse. Los sicilianos se agrupaban con otros sicilianos, los napolitanos con otros napolitanos. Las familias de sangre se extendían para incluir a aquellos que compartían el mismo origen, el mismo dialecto, la misma necesidad de supervivencia. Te acercaste a ellos, buscando consuelo, buscando una mano amiga. Y la encontraste. Eran los primeros atisbos de lo que pronto sería conocido como la Mano Negra, la Black Hand. No era una organización unificada en un principio, sino una serie de grupos dispersos, pequeños, que operaban en los barrios italianos. Su método era simple y aterrador: cartas de extorsión. Recibías una nota, a menudo decorada con un dibujo tosco de una mano negra, exigiendo dinero a cambio de tu seguridad. Si no pagabas, tu negocio podría sufrir un incendio, tus bienes podrían desaparecer o tus seres queridos podrían ser amenazados. Era la misma protección que te prometían los Gabellotti en Sicilia, pero ahora con un toque más oscuro, más organizado. Te diste cuenta de que, para muchos, especialmente para los más débiles y los que tenían pequeños negocios,
Pagar la protección de la mano negra era la única forma de garantizar una paz relativa. El Estado, con sus leyes y su policía, seguía siendo una entidad lejana e ineficaz para la gente del barrio. La mano negra, en cambio, estaba presente, palpable, y su justicia era inmediata, aunque brutal. Los hombres que la dirigían eran a menudo figuras respetadas en la comunidad, que ofrecían favores, resolvían disputas, y actuaban como una especie de jueces y ejecutores en un mundo donde la ley oficial no llegaba o no les importaba. Viste cómo los pequeños comerciantes, los dueños de bares, los importadores, se veían obligados a ceder, a pagar. Te preguntaste si esta era la libertad que habías cruzado un océano para encontrar. Pero también sentías la paradoja. Para sobrevivir en este nuevo mundo sin ley para ti, tenías que abrazar una ley paralela, una que nacía de tus propias raíces, de tus propios códigos. Era un nuevo sol el que brillaba sobre las calles abarrotadas, pero los viejos códigos, grabados a fuego en tu alma, seguían siendo los que dictaban tu camino y tu destino. La mano negra, con su velo de misterio y su táctica de extorsión, fue solo el preludio, la primera manifestación de aquellos códigos sicilianos en la tierra americana. A medida que más y más inmigrantes italianos llegaban, estableciéndose en los distritos superpoblados de las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Nueva Orleans y Boston, aquellas redes informales comenzaron a tejerse con una complejidad sorprendente, construyendo verdaderas familias en el sentido más profundo y organizativo de la palabra. Tú lo viste de cerca, no solo como un observador, sino como parte de ese torbellino de necesidades y ambiciones. Las viejas cosche de Sicilia encontraron terreno fértil para replicarse, adaptándose al ritmo frenético de la ciudad, a las nuevas oportunidades que ofrecía un país en pleno crecimiento. Las figuras que emergerían como capós en este nuevo escenario no eran ya solo los astutos Gabellotti del campo siciliano. Eran hombres con una visión, con una capacidad para organizar, para negociar, para imponer su voluntad tanto a los suyos como, gradualmente, a los forasteros. Tomaron control de los mercados de alimentos, los negocios de importación y exportación que traían productos de la vieja Italia, las pequeñas fábricas de ropa, los negocios de carbón. El contrabando, que ya era una actividad lucrativa en Sicilia, encontró un nuevo auge en las fronteras laxas y en los puertos bulliciosos de América. Donde el Estado americano era ciego o indiferente a las necesidades de la comunidad italiana, la familia intervenía. Ofrecían préstamos cuando los bancos se negaban a darlos, resolvían disputas familiares o comerciales sin necesidad de acudir a los tribunales, protegían a los inmigrantes recién llegados de la explotación de otros grupos étnicos o de la propia policía corrupta. Para muchos, este era el único gobierno real que conocían, una autoridad que hablaba su idioma, entendía sus costumbres, y les ofrecía una extraña mezcla de seguridad y opresión. Viste cómo el honor seguía siendo el pilar central, la palabra de un hombre era su vínculo, y la traición se pagaba con sangre. La omerta no era solo un silencio forzado, era una forma de vida, una lección aprendida en cada esquina del barrio. Hablar con la policía, con las autoridades, era una condena social, un exilio de la comunidad que te protegía, y a menudo, una sentencia de muerte. Recordabas las advertencias de tus mayores en Sicilia. Nunca confíes en el Estado, siempre confía en la familia. Esa lección se grabó aún más fuerte en tu mente en el laberinto de la América urbana. Los primeros enfrentamientos serios entre estas organizaciones y la ley americana fueron brutales y reveladores. Piensa en el incidente de Nueva Orleans en 1891, cuando el jefe de policía David Hennessy fue asesinado. La prensa lo atribuyó de inmediato a la mafia italiana, desatando una ola de histeria anti-italiana. Tú sentiste el miedo, la rabia de ser señalado como un criminal solo por tu origen. Los linchamientos que siguieron, donde 11 inmigrantes italianos fueron asesinados por una turba, te demostraron de forma sangrienta que la justicia oficial no te defendería, sino que te perseguiría. Este tipo de eventos solo sirvió para cimentar aún más la cohesión interna de la familia, para reforzar la idea de que solo podías confiar en los tuyos.
En ciudades como Nueva York, las pandillas de jóvenes italianos, como la famosa Five Points Gang liderada por Paul Kelly, o los primeros grupos que se agruparían alrededor de figuras como Giuseppe Morello, empezaron a forjar su reputación. Estos grupos se dedicaban al robo, la extorsión, el control de los pequeños negocios. No eran aún las 5 familias consolidadas, pero eran los cimientos sobre los que se construiría el imperio. Viste cómo los líderes, los capós, emergían de estas luchas por el poder, hombres de sangre fría, con una astucia innata y una lealtad férrea a su gente y a la organización. Eran los nuevos hombres de honor, adaptados a la jungla de asfalto. Las ceremonias de iniciación, que en Sicilia quizás eran más informales, aquí se volvieron rituales solemnes, sellados con sangre, con juramentos sagrados que unían a los hombres de por vida a la Cosa Nostra, nuestra cosa. Te das cuenta de que no es solo una banda criminal, es una sociedad secreta, con sus propias leyes, su propia jerarquía, y una influencia que, paso a paso, empieza a extenderse más allá de los barrios italianos. Aquellos viejos códigos de Sicilia, nacidos de la desesperación en una tierra olvidada, habían encontrado en el nuevo sol de América un lugar donde no solo sobrevivir, sino florecer y transformarse en una fuerza formidable, una que marcaría el destino de una nación y de generaciones de hombres y mujeres, incluyendo la tuya. El rugido de los años 20, esa década de jazz, flapes y una prosperidad aparente, se convirtió en un eco estruendoso para ti. Pero bajo ese brillo superficial, sentiste como los hilos invisibles que tejían tu destino, y el de tu comunidad, se volvían cada vez más gruesos y complejos. Fue en 1920, con la implementación de la ley Volstead, que prohibía la fabricación, venta y transporte de alcohol en todo Estados Unidos, que se desató una oportunidad inimaginable, un torrente de riqueza que transformaría a las nacientes familias en potencias criminales sin precedentes. Era como si el gobierno, en su afán moralista, les hubiera entregado las llaves de un cofre del tesoro. Lo viste con tus propios ojos. De la noche a la mañana, el alcohol, una sustancia tan común como el pan, se convirtió en oro líquido. La sed del país era insaciable, y el Estado no tenía la capacidad de satisfacerla ni de hacer cumplir la prohibición de manera efectiva. Aquí es donde los hombres que habías visto ascender, los que se habían forjado en la dureza de los barrios y las viejas costumbres sicilianas, demostraron una astucia y una capacidad organizativa que nadie esperaba. Tú observabas, o quizás participabas en pequeña medida, en esta locura. Los barcos clandestinos llegaban de Canadá, de Europa, del Caribe, cargados de whisky y ron. Tú veías cómo se descargaban en los muelles, bajo la mirada cómplice de la policía o de los estibadores controlados por las familias. Los camiones, bajo el amparo de la noche, distribuían la mercancía a través de una red secreta de destilerías ilegales, bares clandestinos, los speakeasies y almacenes ocultos en cada ciudad. El dinero fluía a raudales, más de lo que nadie en tu comunidad había visto jamás. Los capós que antes vivían en la relativa humildad, ahora se paseaban en coches de lujo, vestían trajes caros y sus manos, que antes empuñaban cuchillos, ahora contaban fajos de billetes. La violencia era una constante, una sombra inherente a este nuevo negocio. La competencia por el control de los territorios del alcohol era brutal. En Chicago, escuchabas las historias de Al Capone, un hombre que, aunque no siciliano, entendió el juego y lo llevó a extremos sanguinarios, consolidando un imperio a base de balas y sobornos. En Nueva York, figuras como Lucky Luciano, un joven con una mente aguda y una ambición desmedida, comenzaban a ganar terreno, desafiando a la vieja guardia. Sentías como la línea entre la legalidad y la ilegalidad se desdibujaba cada vez más. Los sobornos a policías, jueces y políticos se convirtieron en algo rutinario, parte del costo de hacer negocios. Los hombres de la familia ya no eran solo los protectores de tu barrio, ahora eran empresarios del vicio, dueños de un imperio que abarcaba desde las apuestas hasta la prostitución y que financiaba, de paso, una vasta red de abogados y figuras influyentes. Te maravillabas de la rapidez con la que se adaptaban,
cómo transformaron la necesidad y la prohibición en una fuente inagotable de poder. La riqueza generada por el alcohol clandestino les permitió ascender socialmente, infiltrarse en negocios legítimos como fachadas y consolidar su influencia política. Viste cómo sus nombres, antes susurrados con miedo en los callejones, ahora eran mencionados con una mezcla de temor y un extraño respeto incluso en los periódicos, que hablaban de gángsters con una fascinación morbosa. Aquella era una época de extremos, de gran prosperidad para unos pocos, de violencia incesante para otros, y de una moralidad difusa que te obligaba a cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia y el orden. Tú, como parte de este mundo en ebullición, sentías el pulso de una nueva era, una donde los hilos invisibles del poder se habían vuelto tangibles, forjando un destino que ya no era solo el tuyo, sino el de toda una nación que bailaba al son de la ilegalidad. Pero toda esa prosperidad, toda esa expansión de los años de la prohibición, no estuvo exenta de un alto precio, y tú fuiste testigo de los conflictos internos que casi desgarraron la estructura que tan trabajosamente se había edificado. Era el final de la década de 1920, principios de los 30, y las tensiones entre las distintas facciones de lo que ahora era indiscutiblemente la mafia, tanto en Nueva York como en otras ciudades, alcanzaron un punto de ebullición. Viste como la vieja guardia, los llamados Master Spitz o padrinos de bigote, hombres como Giuseppe Masseria y Salvatore Maranzano, aferrados a las viejas tradiciones sicilianas, a la lealtad exclusiva a los de su misma región, y a una forma más brutal y menos sofisticada de ejercer el poder, chocaban frontalmente con la nueva guardia. Estos eran hombres más jóvenes, nacidos en América o llegados de niños, como el astuto Lucky Luciano, el calculador Frank Castello o el pragmático Meyer Lansky, quien, aunque judío, era un aliado crucial y visionario. Ellos veían el crimen como un negocio, una empresa que debía modernizarse, globalizarse y colaborar con otros grupos étnicos si era necesario, para maximizar las ganancias y evitar la tensión innecesaria. La filosofía de la vieja guardia, con su énfasis en la vendetta personal y en la pureza siciliana, les parecía un obstáculo para el verdadero progreso. La Castellamarese-War, llamada así por el origen de Maranzano, un pequeño pueblo en Sicilia, fue el punto culminante de estas diferencias. La guerra duró desde 1930 hasta 1931, y la sentiste en el ambiente, una tensión palpable que se respiraba en las calles. Cada día, los periódicos locales hablaban de ajustes de cuentas, de tiroteos en plena luz del día, de cuerpos encontrados en callejones o en el maletero de coches. Tú, como parte de la comunidad, sentías el miedo, la incertidumbre de no saber quién sería el siguiente en caer. Caminabas con precaución, observando las sombras, escuchando los rumores que volaban de boca en boca. Los hombres de Masseria y Maranzano se masacraban mutuamente por el control de los territorios y los lucrativos negocios de licor y apuestas. Viste cómo tus vecinos y amigos se veían forzados a tomar partido o a permanecer neutrales arriesgando la ira de ambos bandos. Sentías que el futuro de la familia, de la Cosa Nostra americana, dependía de quien ganara esta sangrienta batalla. La inteligencia y la visión de Luciano y sus aliados, los Young Turks, fue lo que finalmente inclinó la balanza. Ellos, cansados de la vieja escuela y de la guerra interminable, orquestaron un plan audaz. Primero, Luciano traicionó a Masseria, su propio jefe, coordinando su asesinato en un restaurante mientras jugaban a las cartas. Fue un golpe maestro, silencioso, calculado. Pensaste que la guerra había terminado, que la facción de Maranzano había ganado. Pero Maranzano, en su intento de consolidar su poder, se autoproclamó capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes, e intentó imponer una estructura feudal que no gustaba a los jóvenes capos. Él mismo redactó una lista de aquellos que debían ser eliminados, y Luciano estaba en ella. Pero Luciano era más rápido y más astuto. Unos meses después, en el otoño de 1931, Maranzano fue asesinado en su propia oficina por un grupo de hombres disfrazados de agentes federales. Fue una purga total. Los Master Spitz fueron eliminados sistemáticamente,
no solo en Nueva York, sino en otras ciudades del país, en lo que se conoce como la Noche de las Vísperas Sicilianas. Fue un baño de sangre planificado, una lección brutal sobre la adaptabilidad y la crueldad. Lo que surgió de esta carnicería fue un nuevo orden. Luciano, con su pragmatismo y su visión, no se proclamó el nuevo capo di tutti capi. En su lugar, y esta fue la clave, creó la comisión. La sentiste como una idea susurrada al principio, luego como una realidad. Enneigable. Era un consejo de administración, una especie de junta directiva formada por los jefes de las 5 familias de Nueva York y los líderes de las familias más poderosas de otras ciudades importantes. Su propósito era evitar futuras guerras, arbitrar disputas, establecer territorios y políticas, y asegurar que los negocios, ahora de una escala nacional, se llevaran a cabo con la máxima eficiencia y la mínima atención policial. La comisión fue el hilo invisible más importante que se tejió en el destino de la mafia. Se convirtió en la máxima autoridad, la que aseguraba que los viejos códigos de honor y familia se aplicaran a una escala mucho mayor, pero de una manera más empresarial, más fría. Te diste cuenta de que la Cosa Nostra había evolucionado de un conjunto de bandas callejeras a una organización sofisticada, nacional, y con una capacidad de influencia que ya no se limitaba a los barrios italianos. La prohibición había dado el dinero, la Castellamarese War había provisto la reestructuración, y la comisión había aportado el orden. Sentías que estos hilos invisibles, ahora, te conectaban a un vasto imperio que se extendía de costa a costa, y del que ya no había forma de escapar. Eras parte de él, de su drama, de su poder y de su oscuridad. El final de los años 30 trajo consigo el fin de una era, y el comienzo de otra para ti y para la familia. La prohibición, esa fuente inagotable de riqueza que había construido imperios y consolidado el poder de la Cosa Nostra, se acabó en 1933. Lo que para el país significó el regreso de la legalidad a las copas, para nosotros significó un desafío, un nuevo rompecabezas que resolver. Viste cómo el dinero fácil del alcohol se agotaba, cómo los speakeasies cerraban o se legalizaban, y cómo la necesidad de adaptación se volvía imperante. Pero los hombres que habían forjado la comisión, aquellos astutos estrategas como Lucky y Luciano, no eran de los que se quedaban de brazos cruzados. Ellos ya habían previsto este momento, ya habían sembrado otras semillas en la tierra fértil de la ilegalidad. La mirada de esos líderes, que antes se fijaba en los cargamentos de whisky, ahora se posaba en otros horizontes lucrativos. Te diste cuenta de cómo el foco se desplazó hacia el control de los sindicatos, el llamado labor racketeering. Infiltrarse en los gremios, especialmente en aquellos con gran poder como los de los estibadores en los muelles o los de la confección, se convirtió en una mina de oro. Tuviste cómo los hombres de la familia se convertían en representantes sindicales, cobrando cuotas, organizando huelgas o evitándolas a voluntad, y extorsionando a los dueños de negocios con la promesa de paz laboral. Los préstamos usureros, el loans sharking, también floreció. Para aquellos que no podían obtener crédito de los bancos, o que necesitaban dinero rápido para sus negocios o sus vicios, la familia estaba allí, ofreciendo dinero a cambio de intereses exorbitantes que te dejaban atrapado en una deuda de por vida. El juego, por supuesto, nunca dejó de ser una fuente constante de ingresos. Las apuestas clandestinas en carreras de caballos, los juegos de dados, las loterías ilegales. Y luego estaba la prostitución, siempre presente, pero ahora más organizada y controlada, operando en burdeles discretos y bajo la protección de la familia. Viste como algunos capós, con una visión que iba más allá de las calles, empezaron a invertir el dinero sucio en negocios legítimos. Restaurantes, lavanderías, empresas de transporte, bienes raíces. Eran fachadas, por supuesto, pero también una forma de blanquear el dinero y de construir una respetabilidad aparente. El objetivo era penetrar la sociedad americana, no solo dominar los barrios italianos, sino extender una red de influencia por toda la ciudad, por todo el país. Sentías que el poder de la Cosa Nostra crecía, pero de una manera más silenciosa,
más sofisticada. Ya no era solo la violencia callejera de la prohibición. Ahora era una violencia más quirúrgica, más calculada, acompañada de sobornos a gran escala y de una infiltración sutil en las estructuras políticas y económicas. Figuras como Frank Costello, conocido como el primer ministro, se movían en los círculos del poder, cultivando contactos con jueces, fiscales y políticos. Él era la imagen de la nueva mafia, un hombre bien vestido, educado, que prefería la diplomacia a la confrontación abierta, pero que, tú sabías, tenía detrás de sí el puño de hierro de la familia. Te dabas cuenta de que estabas inmerso en una organización que había aprendido a camuflarse, a mutar, a adaptarse a cualquier cambio para sobrevivir y prosperar. La lealtad seguía siendo el pilar, la omerta la ley fundamental, pero ahora, sentías que la sombra de la Cosa Nostra se extendía más allá de lo imaginable, tejiendo una red invisible de poder que parecía inexpugnable, omnipresente en el corazón de la vida americana, y tú, quieras o no, formabas parte de ella, de sus silencios y sus secretos. Pero los imperios, por muy bien construidos que estén, siempre tienen sus puntos débiles. Y así como sentiste la consolidación de ese poder, empezaste a percibir también los primeros temblores en sus cimientos, señales de que el silencio, esa armadura tan preciada, no duraría para siempre. Era la década de los 50, los años de la posguerra, y algo empezaba a cambiar en la actitud de las autoridades americanas. Durante mucho tiempo, el director del FBI, J. Edgar Hoover, había negado públicamente la existencia de una organización criminal nacional llamada mafia. Para él, solo había bandas locales, delincuentes comunes. Esta postura te había dado, a ti y a los tuyos, una falsa sensación de seguridad, la creencia de que éramos invisibles para el gobierno federal. Pero el tiempo de la complacencia se estaba agotando. Viste cómo la atención de los medios y del gobierno federal empezaba a girar hacia el crimen organizado. En 1951, se llevaron a cabo las famosas audiencias del Comité Kefauver. ¿Lo recuerdas bien? Veías las imágenes en blanco y negro en los televisores de los bares, o escuchabas los debates en la radio. Políticos de alto perfil interrogaban a supuestos capos de la mafia. Muchos de ellos se negaban a hablar, invocando la Quinta Enmienda, ese derecho a no incriminarse. Su silencio era la omerta en acción, un desafío directo a la autoridad del Estado. Pero para la gente común, para el ciudadano americano, estas audiencias fueron una revelación. Por primera vez, se vislumbraba la escala de la influencia de la Cosa Nostra. Tú sentiste una mezcla de orgullo por la lealtad demostrada por esos hombres, y un profundo desasosiego. La luz empezaba a colarse por las grietas. Sin embargo, el golpe más resonante, el que verdaderamente rompió el velo de invisibilidad y expuso la estructura nacional de la mafia al público y al FBI, ocurrió en 1957. Fue un día de noviembre frío y lluvioso en Apalachin, un pequeño pueblo en el estado de Nueva York. Te enteraste de lo sucedido por los periódicos, por los rumores que volaban como reguero de pólvora. Los capos de todas las familias más importantes de Estados Unidos, los hombres más poderosos de la Cosa Nostra, se habían reunido en una finca remota, en la casa de Joseph Barbara, un capo local. Estaban allí para una cumbre, una reunión de la comisión para discutir asuntos importantes, la sucesión de algunos jefes, la distribución de territorios y los nuevos negocios. Era una demostración de poder, de unidad, de cómo los hilos invisibles se tejían a lo largo y ancho del país. Pero la reunión salió terriblemente mal. Un sargento de la policía estatal, que estaba de patrulla, notó la inusual cantidad de coches de lujo con matrículas de diferentes estados llegando a la finca de Barbara. Su curiosidad salvó el día para la ley. Se acercó a investigar, y la reacción de los asistentes fue de pánico total. Viste las fotos en los periódicos, docenas de hombres bien vestidos, capos de renombre, corriendo por el bosque, intentando escapar por los campos de maíz, algunos cayendo en un riachuelo para evitar ser identificados. Fue un caos, una vergüenza para la organización.
Más de 60 líderes de la mafia fueron arrestados o identificados ese día. Fue una catástrofe sin precedentes. La omerta se rompió en el sentido de que ya no se podía negar la existencia de una organización nacional. El FBI ya no pudo seguir ignorando lo obvio. Para ti, el protagonista en esta historia, fue un momento de quiebre. Esa seguridad que ofrecía la invisibilidad se había desvanecido. Sentiste que el mundo exterior, el gobierno, había finalmente puesto sus ojos en nosotros, y que los cimientos de aquello que creías inquebrantable empezaban a temblar con fuerza. La calma en la que se movía la Cosa Nostra había sido violentamente interrumpida, y ya nada volvería a ser como antes. Las consecuencias de Apalachin fueron profundas y duraderas, y tú sentiste el cambio en el aire, una creciente paranoia que se extendía por todas las familias. La confianza, ese pilar invisible que sostenía la estructura, comenzó a erosionarse. La vergüenza y la ira por el desastre de Apalachin llevaron a la comisión a imponer castigos severos a los capos involucrados, pero el daño ya estaba hecho. El FBI, forzado por la evidencia innegable y por la presión política, desató una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado. J. Edgar Hoover ya no podía negar la existencia de la mafia. Ahora se veía obligado a luchar contra ella, y lo hizo con toda la fuerza del gobierno federal. Viste cómo las cosas se ponían más difíciles. Las redadas se volvieron más frecuentes, las escuchas telefónicas, los seguimientos, todo lo que antes parecía lejano, ahora era una amenaza constante. Caminabas por las calles con una nueva cautela, sabiendo que cualquier palabra, cualquier movimiento, podría estar siendo observado, grabado. El miedo al soplón, al informante, se apoderó de las mentes de los hombres de la familia. La omerta, el sagrado código de silencio, empezó a ser puesto a prueba como nunca antes. Y fue en este clima de creciente presión cuando el silencio se rompió de la manera más dolorosa, desde adentro. Joseph Valachi, un soldado de la familia genovese en Nueva York, fue el primero en romper las reglas del juego. Capturado por tráfico de drogas en 1962, Valachi se enfrentaba a una larga condena y, lo que era peor, a la amenaza de ser asesinado en prisión por sus propios compañeros. En un acto de desesperación y, según él, para salvar su vida, decidió hablar con los federales. Su testimonio, presentado ante el Senado en 1963, fue un terremoto. ¿Lo recuerdas bien? Los periódicos hablaban de él sin cesar. Valachi, con su voz monótona pero sus palabras llenas de detalles escalofriantes, desveló la estructura interna de la Cosa Nostra por primera vez al público americano. Habló de la comisión, de las 5 familias, de los rituales de iniciación, de los juramentos de sangre, de los códigos, de los asesinatos, de los negocios ilícitos. Pronunció el nombre Cosa Nostra, nuestra cosa, un término que hasta entonces era un secreto bien guardado. Para ti, fue un golpe devastador. Sentías que se había profanado lo más sagrado. Ver a uno de los tuyos, un hombre de honor, sentarse frente a las cámaras y desentrañar los misterios más profundos de la organización era una traición de proporciones épicas. Significaba que los cimientos mismos de la lealtad, del honor, de la confianza, estaban resquebrajándose. La mafia ya no era una sociedad secreta para el mundo exterior. Se había convertido en un libro abierto, aunque muchas de sus páginas aún permanecieran ocultas. La presión sobre la Cosa Nostra aumentó drásticamente. Las revelaciones de Valachi proporcionaron a la ley la inteligencia necesaria para construir casos más sólidos, para entender la jerarquía y el funcionamiento interno. Los fiscales y el FBI ahora tenían una hoja de ruta para desmantelar la organización. La década de los 60 y 70 trajo consigo nuevas herramientas legales, como la Ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en 1970, una legislación diseñada específicamente para atacar a las organizaciones criminales en su estructura, no solo a los individuos por delitos aislados. La ley RICO permitía acusar a los capos por los crímenes cometidos por sus soldados, desmantelando la jerarquía desde arriba.
Viste cómo esta ley, al principio una amenaza lejana, se convirtió en una espada de Damocles que colgaba sobre la cabeza de cada miembro. Ya no bastaba con callar. El mero hecho de pertenecer a la organización podía ser un delito. Sentías que el viejo mundo, el que te había dado una peculiar forma de seguridad y pertenencia, estaba siendo desmantelado pieza a pieza. Los lazos de sangre y lealtad se vieron tensados hasta el límite. La paranoia se instaló en el corazón de las familias, y los susurros de traición se hicieron cada vez más fuertes, anunciando una era de inestabilidad y de lucha por la supervivencia en la que los cimientos de un imperio, antes inquebrantable, ahora temblaban con cada revelación, con cada arresto, con cada silencio roto. El final de los años 70 se sintió como una tormenta que se cernía sobre tu cabeza, un cielo cargado de nubes grises que presagiaban tiempos aún más difíciles. Después de las revelaciones de Valachi y la introducción de la ley Rico, ya no era posible ignorar la creciente presión. Esa ley, que al principio te parecía una amenaza lejana, una herramienta más en el arsenal del gobierno, se convirtió en una realidad tangible, una espada afilada que podía cortar los lazos más fuertes y derribar a los hombres más poderosos. Viste cómo las acusaciones se multiplicaban, cómo los fiscales, con esta nueva y potente arma, podían vincular a los capos con los crímenes de sus subalternos, desmantelando la jerarquía desde arriba. La vida que conocías, la forma en que la familia había operado durante décadas, ahora se veía obligada a cambiar, a buscar nuevos caminos que el viento te obligaba a encontrar. La primera gran adaptación que sentiste fue el abandono gradual de algunos de los negocios clásicos que, si bien seguían siendo lucrativos, atraían una atención excesiva. Los juegos de azar, la usura, el control de los sindicatos, aunque aún presentes, comenzaron a ser manejados con más cautela, de una forma más discreta, como si intentaran desaparecer en el fondo del paisaje urbano. La ostentación, ese brillo de riqueza y poder que antes era un signo de respeto, ahora era una señal de alarma para las autoridades. Los hombres de la familia tuvieron que aprender a moverse con más sutileza, a operar desde las sombras, a mezclarse con el paisaje de la vida legítima. Pero esta aparente retirada de los focos no significó una disminución de la ambición. Al contrario, la necesidad de ingreso seguía siendo imperiosa, y el riesgo, una constante. Fue entonces cuando una nueva mercancía, más oscura y con un potencial de riqueza devastador, comenzó a infiltrarse en el tejido de la Cosa Nostra, las drogas. Al principio, lo recuerdas, había una regla tácita, una vieja costumbre entre las familias, que desaprobaba el tráfico de narcóticos a gran escala. Algunos capos, los más tradicionales, veían las drogas como un veneno que corrompía a la comunidad, que traía una atención policial demasiado intensa y que creaba adictos entre los propios jóvenes del barrio, a veces, incluso dentro de sus propias familias. Para ellos, era una mancha en el honor y un negocio sucio que no se alineaba con los viejos principios de la Cosa Nostra, que supuestamente velaba por el orden en su mundo. Pero la tentación del dinero fácil era demasiado grande para ignorarla. Viste como algunos miembros, los más ambiciosos y menos apegados a las viejas reglas, comenzaron a involucrarse en el tráfico de heroína y más tarde, de cocaína. Primero eran pequeños tratos, luego cargamentos más grandes, con conexiones que se extendían desde los puertos hasta las redes de distribución que abarcaban barrios enteros. La pizza Kenexchen, por ejemplo, fue un escándalo que te dejó helado. Una red de narcotráfico que utilizaba pizzerías como fachada para lavar millones de dólares procedentes de la heroína siciliana. Tú sentiste la vergüenza, el escándalo que esto generó en la prensa, pero también la inmensa cantidad de dinero que generaba. Esta incursión en las drogas fue un punto de inflexión, una fractura en los viejos códigos. Provocó tensiones internas, purgas sangrientas y una guerra silenciosa entre facciones que creían que era el camino del futuro y aquellas que lo consideraban una traición a las raíces. Algunos capos fueron asesinados por intentar frenar el avance de las drogas, otros simplemente se adaptaron. Te diste cuenta de que la necesidad de dinero, de mantener el imperio a flote bajo la creciente presión,
estaba erosionando la moral interna. La paranoia crecía a diario. El miedo a los informantes, a los ratas, se volvió una obsesión. Cada nuevo arresto, cada nueva condena, era un recordatorio constante de que alguien había hablado. Las ejecuciones por traición se volvieron más brutales y más visibles, un mensaje desesperado para mantener a raya el flujo de información hacia el gobierno. Los jóvenes ya no se unían a la Cosa Nostra con la misma facilidad. La inmigración italiana había disminuido drásticamente. Las nuevas generaciones se asimilaban a la sociedad americana, encontrando oportunidades legítimas que sus abuelos nunca tuvieron. El encanto del gángster empezaba a desvanecerse, reemplazado por la realidad brutal de las sentencias de prisión y la constante amenaza de muerte. Los viejos hombres de honor eran cada vez más escasos. Sus principios se diluían en un mar de ambición y desesperación. Sentías el peso de esta transformación, el dolor de ver cómo aquello que una vez fue una red de protección para tu gente, ahora se estaba convirtiendo en una organización que te exigía más, te daba menos, y te sumergía en una oscuridad más profunda, buscando desesperadamente nuevos caminos para sobrevivir en un mundo que ya no era el mismo. La era de la discreción y la brutalidad calculada había comenzado, y con ella, un futuro incierto. La década de los 80 trajo consigo una intensificación de la guerra contra el crimen organizado, una batalla campal donde el gobierno federal desplegó todo su armamento legal y humano. Tú sentiste el aumento de la presión, la sensación de estar acorralado. El fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, un joven y ambicioso Rudy Giuliani, se convirtió en una pesadilla para la Cosa Nostra. Giuliani, con su estilo agresivo y una implacable determinación, utilizó la ley RICO de una manera que pocos habían imaginado. Su objetivo no era solo arrestar a los individuos, sino desmantelar la jerarquía completa de las 5 familias de Nueva York. ¿Lo recuerdas bien? Fue en 1985, cuando Giuliani lanzó su ataque más audaz, el Mafia Commission Trial. Este juicio fue un hito histórico. Por primera vez en la historia, los capos de todas las principales familias de Nueva York, los Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo y Bonanno, fueron acusados juntos por operar como una organización criminal unificada. Viste sus rostros en los periódicos, sus nombres en los titulares. Hombres como Paul Castellano, Anthony Salerno y Carmine Persico, sentados en el banquillo de los acusados. Para ti, era como ver a los pilares de tu mundo, a los que creías intocables, siendo arrastrados a la luz pública. El juicio duró meses, y las revelaciones de los informantes, de esos hombres que habían roto la omerta, fueron devastadoras. Sus testimonios detallaron la estructura de la comisión, la forma en que se tomaban las decisiones, cómo se dividían los territorios y cómo se resolvían las disputas. Escuchabas las historias de asesinatos, extorsiones y los tentáculos de la organización extendiéndose por todo el país. Sentías una mezcla de asombro por la audacia del gobierno y una profunda tristeza por la traición que se estaba revelando. Finalmente, en 1986, el veredicto llegó. La mayoría de los acusados fueron declarados culpables de racketeering y otros cargos, y recibieron sentencias de prisión de 100 años. Fue una sentencia de muerte, no solo para ellos, sino para la vieja estructura de la Cosa Nostra. La comisión fue decapitada, su liderazgo desmantelado. Los capos de las familias, que antes parecían inmortales, ahora estaban envejeciendo en celdas federales, sus voces silenciadas, su poder disuelto. Tú, como parte de esa comunidad, sentiste el vacío. La cadena de mando se rompió, dejando un hueco inmenso, un desorden que las familias se esforzaban por llenar. Surgieron nuevas luchas internas por el poder, facciones más jóvenes y ambiciosas intentaron tomar el control, a menudo con una brutalidad aún mayor que la de sus predecesores, ya que los viejos códigos de respeto se diluían. La omerta, ya debilitada por Valachi, ahora se resquebrajaba aún más.
Los fiscales ofrecían a los soldati y a los capos menores acuerdos para testificar a cambio de reducciones de sentencia o protección del programa de testigos. Y muchos aceptaron. Viste como hombres que habías conocido de toda la vida, que habían jurado lealtad a la Cosa Nostra, se convertían en ratas, en soplones, destruyendo la confianza desde adentro. Los nombres de Sammy de Bulgravano, el subcapo de la familia Gambino, que testificó contra su propio jefe, John Gatti, o Tommaso Buscetta en Italia, que reveló la estructura de la mafia siciliana en el Maxi Trial, resonaban como una puñalada en el corazón de la organización. El programa de protección de testigos del gobierno federal se convirtió en una herramienta devastadora. Permitió a los informantes desaparecer, cambiar sus identidades y vivir lejos de la venganza de la mafia, rompiendo el ciclo de la vendetta. Para ti, fue un choque cultural, ver cómo las leyes americanas eran capaces de desmantelar lo que en Sicilia parecía invulnerable. Sentiste que la Cosa Nostra, tal como la conocías, estaba en declive. La asimilación de las generaciones más jóvenes en la sociedad americana también significó que menos hombres querían una vida de crimen organizado, con sus riesgos y su constante amenaza de prisión o muerte. Las nuevas oportunidades en el mundo legítimo, aunque no tan glamurosas como las que ofrecían los capos, eran más seguras, más estables. El reclutamiento se volvió más difícil. Los nuevos soldati eran a menudo menos educados, menos sofisticados y más propensos a la violencia indiscriminada, lo que atraía aún más la atención de la policía. Era una lenta pero implacable erosión, un desmoronamiento de los cimientos que habías visto construir. A medida que nos adentramos en los años 90 y principios del 2000, los nuevos caminos que el viento nos obligó a encontrar se volvieron más tortuosos, más complejos y a menudo más oscuros. La mafia, tal como se conocía, ya no era la fuerza monolítica de antaño. Después de los grandes golpes de la década de los 80, la comisión se había debilitado considerablemente, y las 5 familias de Nueva York, aunque todavía existían, operaban de manera mucho más fragmentada y discreta. Sentías que el poder se había disuelto en unidades más pequeñas, células que buscaban sobrevivir de cualquier manera posible. El enfoque cambió de los grandes esquemas de extorsión a la búsqueda de nichos de oportunidad, a menudo en el ámbito de la criminalidad de cuello blanco. Viste cómo los hombres de la familia se involucraban en fraudes de seguros, estafas en el mercado de valores, desvío de fondos de obras públicas y operaciones complejas de lavado de dinero que requerían la complicidad de abogados, contables y empresarios aparentemente respetables. El uso de la tecnología, aunque tardío para muchos de la vieja guardia, empezó a ser una necesidad. El crimen organizado se hizo más global. La Cosa Nostra americana, aunque debilitada, mantuvo sus lazos con la mafia siciliana, especialmente en el tráfico de drogas. También forjó alianzas con otras organizaciones criminales, como los carteles de la droga sudamericanos o grupos criminales rusos y asiáticos. Ya no se trataba solo de proteger el barrio italiano, se trataba de mover dinero y mercancías ilícitas a través de continentes. Tú, como protagonista de esta historia, sentías la disolución de una identidad. Los viejos hombres de honor eran reemplazados por figuras más jóvenes, más despiadadas, menos apegadas a cualquier código de ética que no fuera el lucro y la supervivencia. Los lazos comunitarios que una vez fueron la base de la fuerza de la mafia, ahora se habían debilitado. La integración de los italoamericanos en la sociedad mainstream, la reducción de la discriminación y el acceso a la educación y oportunidades legítimas, significaron que las nuevas generaciones ya no veían a la familia como la única opción. Para muchos, era un vestigio del pasado, una carga pesada. Sin embargo, no podías ignorar la tenacidad de la organización. A pesar de los arrestos, las traiciones, la presión constante, la mafia se negaba a desaparecer por completo. Se adaptaba, como un virus, mutando sus formas, cambiando sus operaciones, pero manteniendo su esencia de control, de extorsión, de violencia. En Sicilia, la situación también era crítica.
Los años 90 fueron testigos de una guerra brutal entre la mafia siciliana y el Estado italiano. Los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992, dos héroes de la lucha antimafia, desataron una reacción sin precedentes por parte del gobierno. El Maxi Trial de Palermo, con cientos de mafiosos juzgados y condenados, fue un golpe devastador para la Cosa Nostra siciliana. Tú sentiste el eco de esas batallas, la brutalidad, el drama, la valentía de aquellos que se atrevían a desafiar el poder de la mafia. Era una lucha sin cuartel, que demostraba la capacidad de resistencia de la organización, pero también su vulnerabilidad ante un Estado decidido a actuar. Los nuevos caminos llevaron a la mafia a un estado de perpetua clandestinidad, de supervivencia a toda costa. Ya no dominaba las ciudades con la misma desvergüenza, ni sus nombres eran pronunciados con la misma reverencia o miedo en los medios. Se habían vuelto más discretos, más silenciosos, más invisibles de una forma diferente a la que J. Edgar Hoover había negado. Pero los hilos de su influencia, aunque más finos, seguían presentes, entrelazados en los rincones oscuros de la sociedad, siempre buscando una nueva grieta, una nueva oportunidad para aferrarse. Sentías que el viejo imperio estaba fragmentado, disperso, pero que su espíritu, esa mezcla de lealtad pervertida y ansia de poder, aún perduraba, adaptándose a los nuevos tiempos, listo para, si las condiciones lo permitían, resurgir de sus cenizas. Era una danza eterna, bajo la luna, una historia que aún no había llegado a su fin. El final de los años 70 se sintió como una tormenta que se cernía sobre tu cabeza, un cielo cargado de nubes grises que presagiaban tiempos aún más difíciles. Después de las revelaciones de Valachi y la introducción de la ley Rico, ya no era posible ignorar la creciente presión. Esa ley, que al principio te parecía una amenaza lejana, una herramienta más en el arsenal del gobierno, se convirtió en una realidad tangible, una espada afilada que podía cortar los lazos más fuertes y derribar a los hombres más poderosos. Viste cómo las acusaciones se multiplicaban, cómo los fiscales, con esta nueva y potente arma, podían vincular a los capos con los crímenes de sus subalternos, desmantelando la jerarquía desde arriba. La vida que conocías, la forma en que la familia había operado durante décadas, ahora se veía obligada a cambiar, a buscar nuevos caminos que el viento te obligaba a encontrar. La primera gran adaptación que sentiste fue el abandono gradual de algunos de los negocios clásicos que, si bien seguían siendo lucrativos, atraían una atención excesiva. Los juegos de azar, la usura, el control de los sindicatos, aunque aún presentes, comenzaron a ser manejados con más cautela, de una forma más discreta, como si intentaran desaparecer en el fondo del paisaje urbano. La ostentación, ese brillo de riqueza y poder que antes era un signo de respeto, ahora era una señal de alarma para las autoridades. Los hombres de la familia tuvieron que aprender a moverse con más sutileza, a operar desde las sombras, a mezclarse con el paisaje de la vida legítima. Pero esta aparente retirada de los focos no significó una disminución de la ambición. Al contrario, la necesidad de ingreso seguía siendo imperiosa, y el riesgo, una constante. Fue entonces cuando una nueva mercancía, más oscura y con un potencial de riqueza devastador, comenzó a infiltrarse en el tejido de la Cosa Nostra, las drogas. Al principio, lo recuerdas, había una regla tácita, una vieja costumbre entre las familias, que desaprobaba el tráfico de narcóticos a gran escala. Algunos capos, los más tradicionales, veían las drogas como un veneno que corrompía la comunidad, que traía una atención policial demasiado intensa y que creaba adictos entre los propios jóvenes del barrio, a veces, incluso dentro de sus propias familias. Para ellos, era una mancha en el honore, un negocio sucio que no se alineaba con los viejos principios de la Cosa Nostra, que supuestamente velaba por el orden en su mundo. Pero la tentación del dinero fácil era demasiado grande para ignorarla. Viste como algunos miembros, los más ambiciosos y menos apegados a las viejas reglas, comenzaron a involucrarse en el tráfico de heroína y más tarde, de cocaína. Primero eran pequeños tratos, luego cargamentos más grandes,
con conexiones que se extendían desde los puertos hasta las redes de distribución que abarcaban barrios enteros. La pizza Kenexchen, por ejemplo, fue un escándalo que te dejó helado. Una red de narcotráfico que utilizaba pizzerías como fachada para lavar millones de dólares procedentes de la heroína siciliana. Tú sentiste la vergüenza, el escándalo que esto generó en la prensa, pero también la inmensa cantidad de dinero que generaba. Esta incursión en las drogas fue un punto de inflexión, una fractura en los viejos códigos. Provocó tensiones internas, purgas sangrientas y una guerra silenciosa entre facciones que creían que era el camino del futuro y aquellas que lo consideraban una traición a las raíces. Algunos capós fueron asesinados por intentar frenar el avance de las drogas, otros simplemente se adaptaron. Te diste cuenta de que la necesidad de dinero, de mantener el imperio a flote bajo la creciente presión, estaba erosionando la moral interna. La paranoia crecía a diario. El miedo a los informantes, a los ratas, se volvió una obsesión. Cada nuevo arresto, cada nueva condena, era un recordatorio constante de que alguien había hablado. Las ejecuciones por traición se volvieron más brutales y más visibles, un mensaje desesperado para mantener a raya el flujo de información hacia el gobierno. Los jóvenes ya no se unían a la Cosa Nostra con la misma facilidad. La inmigración italiana había disminuido drásticamente. Las nuevas generaciones se asimilaban a la sociedad americana, encontrando oportunidades legítimas que sus abuelos nunca tuvieron. El encanto del gángster empezaba a desvanecerse, reemplazado por la realidad brutal de las sentencias de prisión y la constante amenaza de muerte. Aquellos viejos hombres de honor eran cada vez más escasos, sus principios se diluían en un mar de ambición y desesperación. Sentías el peso de esta transformación, el dolor de ver cómo aquello que una vez fue una red de protección para tu gente, ahora se estaba convirtiendo en una organización que te exigía más, te daba menos, y te sumergía en una oscuridad más profunda, buscando desesperadamente nuevos caminos para sobrevivir en un mundo que ya no era el mismo. La era de la discreción y la brutalidad calculada había comenzado, y con ella, un futuro incierto. A medida que avanzábamos en la segunda década del siglo XXI, te diste cuenta de que el centro de gravedad del crimen organizado italiano se había desplazado, no hacia América, sino dentro de la misma Italia, pero con una resonancia global que superaba con creces la vieja Cosa Nostra siciliana. Fue en Calabria, esa punta de la bota italiana, y en Campania, la región de Nápoles, donde viste emerger con una fuerza aterradora dos organizaciones que habían superado, en alcance y en brutalidad, a sus primas sicilianas. La 'Ndrangheta y la Camorra. La 'Ndrangheta, en particular, se convirtió en la organización criminal más poderosa y rica de Europa. Sus raíces eran tan antiguas como las de la mafia siciliana, pero su estructura, basada en clanes familiares extremadamente herméticos, la hacía casi impenetrable para la ley. Tú veías las noticias, leías los informes, y te dabas cuenta de la escala de su imperio. Ya no era solo el control local del territorio. Sus tentáculos se extendían por todo el mundo, desde las redes de tráfico de cocaína en Sudamérica, donde eran los principales importadores para Europa, hasta la infiltración en los mercados financieros de Londres, la construcción en Alemania, la restauración en Australia y el control de puertos estratégicos en Bélgica y Holanda. Era una empresa criminal verdaderamente global, con la capacidad de lavar miles de millones de euros a través de complejos esquemas financieros y fachadas legítimas. Su brutalidad no tenía límites. A diferencia de la Cosa Nostra siciliana que en ocasiones, como después de los asesinatos de Falcone y Borsellino, optó por un perfil más bajo para evitar la confrontación directa con el Estado, la 'Ndrangheta no dudaba en recurrir a la violencia más extrema cuando era necesario, para proteger sus intereses o para eliminar a sus rivales. Los faidas, las guerras entre clanes, eran sangrientas y despiadadas, dejando una estela de muerte y destrucción. Pero su verdadero poder residía en su capacidad para operar en las sombras, para infiltrarse en los estratos más altos de la política y la economía italiana y europea. Viste cómo sus hombres, con una aparente respetabilidad, se convertían en empresarios exitosos,
en políticos influyentes, en figuras que movían los hilos invisibles de un poder mucho más allá del que cualquier capo de los años 30 pudo haber soñado. La 'Ndrangheta era un camaleón, capaz de mezclarse en cualquier entorno, de adoptar cualquier forma para maximizar sus ganancias y extender su influencia. La Camorra, en la región de Nápoles, también presentaba un panorama igualmente complejo y aterrador. A diferencia de la estructura más jerárquica de la Cosa Nostra y la 'Ndrangheta, la Camorra era una red más fragmentada de clanes independientes, a menudo en guerra abierta entre sí por el control de los territorios. Los veías en las calles de Nápoles, jóvenes con tatuajes y scooters, controlando los barrios, las ventas de drogas, la extorsión a los pequeños comerciantes. Pero su verdadero poder venía de su control sobre un negocio mucho más oscuro y pernicioso, la eliminación ilegal de residuos tóxicos. La Terra dei Fuochi, la Tierra de los Fuegos, era un testimonio brutal de la influencia de la Camorra, donde miles de toneladas de desechos industriales, muchos de ellos tóxicos, eran enterrados o quemados ilegalmente en el campo, envenenando la tierra y el agua, y enfermando a la población. Tú sentías la rabia, la impotencia de ver cómo una organización criminal podía tener un impacto tan devastador en la salud y el bienestar de la gente. Era una muestra de hasta dónde podía llegar la ambición y la falta de escrúpulos. La lucha contra estas organizaciones en Italia continuó siendo una batalla diaria, una constante confrontación entre un Estado determinado y una criminalidad profundamente arraigada. Los jueces, los fiscales, los carabinieri y la policía financiera a menudo actuaban con valentía, logrando importantes arrestos, desmantelando redes de narcotráfico, confiscando bienes y propiedades. Operaciones como la Operación Rinascita Scott, en 2019, que llevó a la detención de más de 300 miembros de la 'Ndrangheta, demostraron que el Estado no se rendía. Pero estas victorias, por importantes que fueran, eran a menudo gotas en un océano. Las organizaciones demostraban una capacidad asombrosa para regenerarse, para reemplazar a los capos caídos, para encontrar nuevas vías de financiación y de infiltración. Las nuevas tecnologías, en lugar de ser una herramienta exclusiva de la ley, también eran aprovechadas por las mafias. Las comunicaciones encriptadas, las criptomonedas para el lavado de dinero, el uso de la dark web para el tráfico de drogas y armas, todo se incorporaba a su modus operandi, haciendo que la labor de seguimiento y desmantelamiento fuera aún más compleja. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Cosa Nostra seguía en un estado de debilitamiento, pero no de extinción. Las 5 familias de Nueva York y las familias de Chicago, Filadelfia o Boston, aunque despojadas de gran parte de su poder y gloria de antaño, persistían. Sus actividades se concentraban en nichos más pequeños: la extorsión a negocios específicos, el fraude en la construcción, el control de ciertos sindicatos locales, las apuestas deportivas ilegales y la participación minoritaria en el tráfico de drogas, a menudo en alianza con otras organizaciones. La figura del capo ya no era el monarca absoluto que había sido. Ahora, a menudo, eran hombres que intentaban mantener la calma, la discreción y que evitaban la violencia a toda costa, sabiendo que cualquier desliz atraería la mirada implacable del FBI. Te dabas cuenta de que el mito, la leyenda de la mafia, seguía viva en la cultura popular, en las películas y series, pero la realidad era la de una organización criminal que, si bien aún era peligrosa, había sido empujada a la periferia, a la sombra de otros grupos criminales más grandes y más globales. La eterna danza bajo la luna continuaba, pero con nuevos bailarines y nuevas melodías, una coreografía mucho más compleja y sutil, lejos de los reflectores. Hoy, en pleno 2024, mientras te sumerges en esta historia, la imagen de la mafia italiana, o más bien, de las mafias italianas, es una mezcla compleja de leyenda y una realidad persistente, aunque muy transformada. En Estados Unidos, la Cosa Nostra sigue siendo un fantasma de su antiguo yo, una sombra tenue de lo que fue. Sus líderes más icónicos están muertos o en prisión, y la jerarquía que Luciano y la comisión construyeron con tanta astucia ha sido desmantelada o es una caricatura de lo que fue. Las 5 familias de Nueva York,
junto con las de Chicago y otras ciudades, existen. Lo sabes. Tienen miembros, operan negocios ilícitos, pero su poder no se compara con el que tuvieron en sus años dorados. Han sido reemplazadas en gran medida por otras organizaciones criminales, más grandes, más violentas, con raíces globales y menos inhibiciones. Tú ves la ciudad, y ya no sientes la misma omnipresencia de aquellos hilos invisibles que te ataban. La comunidad italoamericana, completamente asimilada, ya no necesita la protección de la mafia, y la mayoría de sus jóvenes no tiene ningún interés en una vida de crimen con sus inevitables consecuencias. Los que quedan son veteranos que intentan mantener una tradición moribunda, o jóvenes desesperados que buscan atajos en un mundo que les ofrece pocas oportunidades. La lucha contra el crimen organizado continúa, con el FBI y otras agencias federales manteniendo una vigilancia constante, pero la mafia americana se ha convertido más en un objeto de estudio histórico y cultural que en una amenaza sistémica de la escala que fue. Pero al volver la mirada hacia Italia, la danza bajo la luna es mucho más viva, más compleja y más peligrosa. La 'Ndrangheta, en particular, sigue siendo una de las organizaciones criminales más potentes del mundo. Tú escuchas las noticias, ves los reportajes, y te das cuenta de que su capacidad de adaptación es asombrosa. Han perfeccionado el arte de la infiltración. Controlan grandes porciones del tráfico internacional de cocaína, con alianzas directas con los productores en Sudamérica. Han invertido miles de millones en negocios legítimos por toda Europa y más allá, desde hoteles y restaurantes hasta la construcción y las energías renovables, blanqueando dinero a una escala industrial. Sus redes políticas son profundas. Sus tentáculos alcanzan los más altos niveles de la administración pública y de la empresa privada. La omerta en Calabria es un código aún más férreo que en cualquier otro lugar, reforzado por los lazos de sangre que unen a los clanes y por la brutalidad de las represalias. La Camorra de Nápoles, aunque más fragmentada, sigue siendo una fuerza disruptiva, con un control sofocante sobre los barrios, el tráfico de drogas local y la extorsión, además de su persistente y devastadora implicación en el negocio de la eliminación ilegal de residuos. La mafia siciliana, la Cosa Nostra original, aunque disminuida en poder respecto a la 'Ndrangheta, aún existe y opera. Han aprendido de sus errores pasados, evitando la confrontación directa con el Estado y operando en un silencio casi absoluto, buscando su espacio en el tráfico de drogas, la extorsión y la infiltración en la política local. La eterna danza bajo la luna, entre la ley y el crimen organizado, continúa. Es una batalla sin fin, un reflejo constante de las debilidades humanas, de la sed de poder, de la corrupción y de la capacidad de adaptación de aquellos que eligen vivir al margen de la ley. Los viejos códigos de honor y familia, que nacieron de la desesperación en una Sicilia sin Estado, se han transformado, mutado y sobrevivido a lo largo de siglos, cruzando océanos, adaptándose a nuevas realidades económicas y sociales. La historia de la mafia italiana es un recordatorio constante de cómo la ausencia de justicia y la explotación pueden dar origen a fuerzas que prometen orden, pero que finalmente imponen su propia tiranía. Hoy, ya no eres el joven campesino que mira al horizonte en Sicilia, ni el inmigrante desorientado en Nueva York. Eres un testigo de una saga que ha moldeado destinos, que ha derramado sangre y que, a pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo una parte, aunque a menudo invisible, del complejo tapiz de nuestro mundo. La luna sigue iluminando las calles, los campos, los puertos, y bajo su luz, la danza de poder y sombra no ha cesado. Y así concluye este episodio sobre la historia de la mafia italiana, desde sus orígenes hasta la actualidad, narrada como un viaje en el tiempo donde ustedes han sido los protagonistas silenciosos. Si este contenido les ha resultado interesante, por favor, déjenos un like y suscríbanse al canal Historias para dormir en calma para más contenido que les invite a reflexionar y a descansar. Compártanos en los comentarios qué otros temas, dramas históricos o fenómenos complejos les gustaría que cubramos en futuros episodios. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Que tengan una noche de paz y sueños tranquilos.